Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a la ponencia Una experiencia didáctica para la recuperación de la escritura manual en el aula universitaria del grado de educación primaria. Yo soy Alba Peñasco González y estoy encantada de atenderos aquí en el Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. El simposio en el que estoy ubicada en este caso es el de experiencias sobre educación, pedagogía y didáctica. Para comenzar, vamos a ver el índice de esta ponencia. Como podéis ver, primero haremos una introducción sobre el tema que vamos a tratar y a continuación haré una pequeña justificación. Después hablaremos sobre los objetivos y la contextualización de esta propuesta. Resumidamente, hablaré sobre el análisis de los documentos de la praxis docente, su relación con el currículum, la metodología de la propuesta y, por último, las conclusiones. Para comenzar, aquí tenemos la introducción y aquí os informo de lo siguiente. Esta ponencia consiste en la presentación de una experiencia didáctica universitaria. En concreto, esta ha tenido lugar en la materia Lingua Castelá y Súa Didáctica del primer curso del grado de Educación Primaria aquí en la Universidad de Da Coruña. En esta experiencia didáctica han participado 144 participantes. ¿En qué consiste? Pues realmente en la modificación del formato de una de las herramientas de evaluación de la materia. Todo esto pues con unos objetivos, con una justificación que a continuación detallaremos. La idea es que haya un mejor ajuste de la evaluación a los contenidos y a las competencias que realmente se deberían trabajar en esta materia del grado. Además, esto nos ha dado lugar a una serie de resultados que debemos evaluar, que todavía no se han podido evaluar porque no ha tenido lugar la parte final de la asignatura, es decir, la evaluación. Y en ella, o de ella, a partir de ella, es de la cual obtendremos los resultados más importantes de esta experiencia. La justificación consiste en lo siguiente. Y aquí os decimos esto, que en tanto se espera que el futuro profesorado de primaria sea el encargado de que las niñas y las niñas adquieran y consoliden la lectoescritura, es necesario no perder la práctica de la habilidad en la comunicación escrita y en concreto de la utilización del formato papel y de la escritura manual. Este alumnado que tenemos en esta materia además serán tutores y tutoras con potestad de seleccionar materiales e instrumentos en este sentido, que se avengan a las distintas fases de adquisición de la lectoescritura en las que se encuentren sus alumnos y alumnas, también a las necesidades de los tres ciclos y las distintas materias, por lo que es necesario hacer una reflexión como esos futuros profes que van a ser este alumnado que esté basada en la práctica. A nivel de atención en el aula, además, son muchas las quejas de colegas que, a raíz del uso generalizado de los portátiles y tabletas en la universidad, observan desinterés, escasa participación y menor atención en el aula. Gamboa 2023 nos dice lo siguiente: la toma de apuntes y la realización de ejercicios a mano posibilita fijar la atención en solo dos o tres herramientas, papel y bolígrafo, por ejemplo, que sean sencillas, que no aporten distracciones y para las que se requiere un compromiso activo del alumnado. Además, también nos dice lo siguiente: el trabajo motor se acompaña de la memoria a corto y largo plazo, posibilitando que el pensamiento se organice y se fije. A diferencia de la mecanografía, la práctica escrita manual activa la abstracción, que supone el uso de un alfabeto, a la vez que aporta tiempo para que memoria y atención trabajen con mayor holgura. La idea es que estos futuros docentes que van a tener que encontrarse con alumnos en periodo de adquisición de la lectoescritura valoren la escritura manual y que lo hagan a través de una experiencia práctica y sepan también seleccionar recursos a través de los cuales fomentar este hecho, es decir, fomentar el proceso de adquisición de la lectoescritura adecuándolo a la etapa en la que se encuentran sus alumnos. Hay una serie de toma de decisiones que con esta práctica pues han podido ensayar el tipo de formato papel, cómo utilizarlo, cómo organizarlo, etcétera. Objetivos de la propuesta. Analizar la guía docente de la materia para mejorar la correspondencia entre sus elementos e identificar posibles mejoras. Esto lo hicimos previamente. También extraer del Real Decreto 155-2022 elementos relacionados con la producción escrita y el proceso de adquisición de la lectoescritura. De esta manera relacionamos la guía docente con el currículum de primaria. Modificar la metodología de la asignatura a partir de cambios como el modo de presentación de una de las herramientas de evaluación, que será el cambio más sustancial.
aumentar el uso de la escritura manual en la materia y el formato papel y fomentar la reflexión del alumnado y su capacidad para programar y planificar metodologías y herramientas didácticas para sus futuras aulas. Contextualización. Existe una controversia derivada del aumento de pantallas en las aulas de educación primaria, aquí en Galicia, en concreto con el proyecto EDISGAL, que tiene ahora 10 años, pero al mismo tiempo, además de esta controversia, como decíamos en la justificación, hay un aumento de estas pantallas también en las aulas universitarias y por lo que hemos ido observando en los últimos cursos, este aumento de las pantallas en las aulas no genera muchos beneficios en tanto atención, participación, etc. Hay un descenso del formato papel y de la escritura manual en nuestra materia. Bien, entonces, digamos que el cambio más sustancial que ha ocurrido en la materia tiene que ver con un punto concreto de la evaluación. La evaluación consiste en lo siguiente: una prueba objetiva que tiene un 40%, un portafolio individual que tiene un 10%, un trabajo tutelado en grupo al que se le aporta un 20% y un aprendizaje servicio que se evalúa formando parte del 30% de la nota final. Pues es en este portafolio individual en el que nos hemos centrado para hacer este cambio sustancial. El portafolio individual, según la guía docente, sirve para comprobar la minuciosidad del seguimiento del alumno o de la alumna de lo aprendido a través de las sesiones interactivas. Se debe presentar ordenado, dando cuenta del desarrollo de las actividades de las interactivas o del producto final de cada una de ellas. Debe estar ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas y que contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje de las sesiones interactivas, como decía, además de una reflexión final acerca de lo aprendido en dichas sesiones. Este portafolio individual venía entregándose telemáticamente, como es habitual en los últimos años en la universidad, pero este curso hemos decidido que su elaboración y su entrega sean a través de la escritura manual y del formato papel. Esto implica que hemos aumentado exponencialmente y significativamente el uso del formato papel en el aula, siendo esta la medida más importante. Ha habido otras que comentaremos en otras diapositivas, pero esta es la más importante. El portafolio no solo hay que realizarlo, sino que además en la prueba objetiva, que tiene un 40%, habrá una pregunta que valdrá un punto de los 4 puntos de la prueba objetiva, que tratará de plantear al alumnado que se haga preguntas acerca de qué ventajas e inconvenientes ha observado en el uso del formato papel que seleccionó al inicio del cuatrimestre. Ellos eligen un tipo de formato, a lo largo del cuatrimestre lo utilizan y deben ser capaces de extraer conclusiones de su uso. Vamos ahora con el análisis de los documentos de la praxis docente. Como os decía, la materia es lengua castelá e a súa didáctica del grado de educación primaria en la UDC. En la guía docente tenemos contenidos muy interesantes y relacionados con esta propuesta, como en el tema 2, que ya de por sí se denomina la lectoescritura, y el apartado 2.2, que tiene que ver con cómo enseñar a leer y escribir. La competencia 47 también está relacionada, conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza. De esta manera tratamos de contribuir desde la dimensión práctica al desarrollo de estas ideas, no solo a través de la teoría, porque son contenido teórico de la materia, pero no había una manera práctica de plasmarlo. Relación con el currículum. El alumnado en la educación formal realiza hasta un 85% de actividades escolares diarias que implican escritura o dibujo en su desempeño, según LIN 2019 et al. Como vemos, la mayor parte de las actividades que realizarán estos alumnos, de los cuales nuestros alumnos y alumnas serán futuros docentes, todas estas actividades, que son una gran cantidad, están planteadas desde la escritura manual. Entonces, ¿de qué manera podemos relacionar lo que tenemos en nuestra guía docente con lo que vemos en el currículum para tratar de formar correctamente a estos docentes y que puedan cumplir con esta exigencia? Pues en los objetivos del área tenemos el objetivo 5, que dice producir textos escritos y multimodales con corrección gramatical y ortografía básicas, seriando correctamente los contenidos, aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, redacción, revisión y edición para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas. Esto es un objetivo que deberán perseguir nuestro alumnado con sus futuros alumnos y alumnas, pero a través del cambio que hemos realizado, también es un objetivo para nosotras en el aula. Además, en los distintos cursos de la educación primaria se hace hincapié, por ejemplo, en el contenido del bloque 3 de comunicación escrita, a temas como
los siguientes: la adquisición progresiva y la consolidación del sistema de lectoescritura, la producción de textos sencillos con coherencia y cuidado, caligrafía clara en la presentación, relativos a situaciones cotidianas infantiles, movilizando de manera acompañada estrategias elementales, individuales o grupales, y de planificación, textualización y revisión, además de la producción de textos escritos multimodales, sencillos, coherentes, con presentación cuidada, utilizando en cada situación el modelo discursivo que corresponda. Y, en todo caso, los criterios 3.6 y 3.7 giran en torno a estos contenidos y a la consecución también del objetivo 5. Por lo tanto, vemos que en el currículum hay una serie de elementos que nos enfocan hacia lo que realmente está haciendo nuestro alumno con ese portafolio individual, de manera que sí que estamos consiguiendo nuestros objetivos. Las sesiones interactivas de la materia, esta es la metodología que hemos utilizado. En ellas se plantean una serie de actividades. Estas actividades se realizan en el aula y el alumnado da cuenta de ellas in situ en su portafolio individual. El alumnado debe seleccionar un formato de papel y elaborarlo con escritura manual, teniendo en mente su papel como futuros tutores de educación primaria y los elementos curriculares pertinentes que hemos comentado, así como su papel fundamental en el desarrollo de la lectoescritura de su alumnado, deberán pensar qué formato es el más adecuado. Tenemos múltiples formatos que se han seleccionado en el aula, pues libretas con cuadrícula en A4 y en A5, con o sin anillas, libretas pautadas en A4 o en A5, con o sin anillas, archivadores A4 y A5 con hojas en cuadrícula, con hojas pautadas, con hojas punteadas, hojas en blanco en libretas o en archivadores A4 A5, una multitud de ejemplos que se podrán valorar al final cuando remate esta materia y podamos hacer un análisis cualitativo y cuantitativo. Después, como os decía, harán una evaluación de su uso en una pregunta de la prueba objetiva. También en esta materia se han llevado a cabo otras medidas para aumentar el uso de la escritura manual, como por ejemplo realizar o plantear en las sesiones expositivas unas diapositivas al alumnado que tienen solo datos concretos y específicos, no desarrollados como por ejemplo la que tenemos aquí delante, y que no se suben al campus virtual. Por lo tanto, el alumnado se ve obligado a tomar apuntes y como están en el trabajo del portafolio individual, también ha habido un aumento del formato papel en esta toma de apuntes. Conclusiones de esta experiencia. Hemos sido capaces de relacionar los elementos curriculares relacionados con la producción escrita y la adquisición de la lectoescritura del Decreto 155/2022 con elementos de la Guía Docente de Lengua Castellana y su didáctica del grado en educación primaria. Además de esta relación entre los elementos curriculares y los documentos de la praxis docente, esto ha dado lugar a, llevar a la práctica todo ello en una herramienta que es el portafolio individual con una modificación que es su formato papel y la escritura manual. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues un aumento del uso del formato papel y la escritura manual en el aula durante este cuatrimestre. Estamos fomentando la reflexión crítica por parte de nuestro alumnado y preparándoles a ser mejores tutores y tutoras. Y por último, estamos contribuyendo a una formación docente pues más consciente, es decir, no solo basada en lo teórico, sino también en la práctica. Más adelante, cuando la evaluación de la materia se haya realizado, podemos hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados, es decir, podremos evaluar qué formatos se han utilizado de manera cuantitativa y de manera cualitativa, cómo han sido los resultados de esta experiencia a través de la respuesta de nuestro alumnado en la prueba objetiva. Espero que os haya parecido interesante, que os anime a plantearos a volver al formato papel y la escritura manual en las aulas universitarias y que sirva de inspiración pues, para futuras experiencias. Espero vuestras preguntas y muchísimas gracias.